vamos a hablar un poquito sobre las sucesiones. Podemos definir una sucesión matemática como un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Cada uno de ellos es denominado término. En este ejemplo podemos observar que, por ejemplo, el 2, 5, 8, 11, 14 y 17 son términos de esa sucesión, donde 2 es el primer término y 17 representa un término enésimo. Los puntos suspensivos indican que la sucesión es infinita, que los números pueden continuar. Podemos hablar de algunas de las clasificaciones de las sucesiones o de los tipos. Por ejemplo, tenemos la sucesión creciente, como podemos observar aquí dos ejemplos. Y una sucesión es creciente, es aquella en que cada término es mayor que el anterior. Aquí si observamos el término 0 y el 2 es mayor que el anterior, que el 0. El 4 es mayor que el anterior, el 6 es mayor que el anterior y así sucesivamente. También con los números negativos se da lo mismo. Recuerden que los números negativos, a medida que se acercan al 0, son mayores. De manera que menos 3 es mayor que menos 6. Por eso esa función decimos que es creciente. Otra función que tenemos también es la función decreciente, que es el caso inverso, en la que cada término es menor que el anterior. Aquí lo podemos observar de una forma muy fácil. Si es en fracciones, 1, luego un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, cada uno de esos términos se van haciendo menores que el anterior. Tenemos la sucesión constante, que como podemos observar es en que cada término es el mismo, por eso se le llama constante. La sucesión finita, aquí podemos observar que es aquella en que el número de términos es limitado, es decir, la sucesión termina y existe un último término de la sucesión. Aquí podemos ver los números del 1 al 5, podemos observar que el 5 tiene un punto al final, no 3 puntos suspensivos. Eso significa que esa sucesión termina en el número 5. Otro caso que podemos ver es que las progresiones. ¿Qué son las progresiones? Las progresiones en matemática es una sucesión de números entre los cuales hay una ley de formación constante. Las progresiones se distinguen, pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, la progresión aritmética, que es aquella en que la diferencia entre sus términos es constante, y la progresión geométrica, aquella en que la razón o cociente entre sus términos es constante. Vamos a ver ahora en qué consiste la progresión aritmética y cómo calcular la razón en una progresión aritmética. En esta oportunidad vamos a explicar cómo calcular la razón en una progresión aritmética. ¿Cómo sabemos que esta progresión es aritmética? Si definimos lo que es una progresión aritmética, digamos que es una sucesión de números donde cada término después del primero se determina sumándole una cantidad fija al anterior. Esa cantidad fija es a la cual le llamamos razón. Esa cantidad fija la podemos representar por la letra D, que es la razón. Y es que se determina tomando un número cualquiera y restándole el anterior. Por ejemplo, para yo encontrar la razón en esta progresión aritmética, yo tomo el 5, que es un número cualquiera de la sucesión, y le resto el número anterior. Como el anterior es 3, entonces voy a restar 5 menos 3 y me da 2. Aquí podemos observar que si al 3 usted le suma 2, que es la razón, le va a dar 5. Si a 5 le suma 2, le va a dar 7. Y si al 7 le suma 2, le va a dar 9. Eso significa que si yo quisiera encontrar el término que sigue después de 9, solo tendría que sumarle el 2 y me va a dar 11. Y así sucesivamente. Vamos a ver otro caso para calcular la razón en una progresión aritmética.
Aquí tenemos menos 5, menos 3, menos 1, etc. Esa progresión, si ustedes la observan, es una progresión decreciente. Una progresión creciente, es creciente. Es una progresión creciente porque de menos 5 baja a menos 2, menos 1 y se va acercando a 0. En este caso hacemos lo mismo, ponemos la D, que la D, recordemos, representa la razón, y como el concepto de progresión aritmética lo que nos dice es que tomamos un término cualquiera, vamos a tomar el menos 3, como está negativo, menos 3, y le tenemos que restar el término anterior. Ese menos es de la fórmula de que siempre debe ser negativo ahí, pero el término anterior en este caso es negativo, tenemos que encerrarlo en un paréntesis y ponerlo de esta manera. Si usted resta ahora, vamos a escribir menos 3 y decimos aquí menos por menos nos da más. Entonces 5, si usted resta menos 3 más 5, como los signos son diferentes, tiene que restar y colocar el signo del mayor. Por lo tanto, nos va a dar 2 positivos. Y esa sería la razón en esa progresión aritmética. Otro ejemplo que podemos ver, en este caso 8, 9, 8, 7, 6, 5, podemos observar inmediatamente que esa progresión es decreciente, porque cada uno de los términos es menor que el anterior. Si vamos a calcular su razón, entonces, como dijimos, cogemos un número cualquiera, el que uno quiera. Yo voy a coger el 6 ahora. Pongo el 6 y le tengo que restar el anterior, que en este caso es el 7. Si restamos 6 menos 7, como el 6 es positivo y el 7 es negativo, entonces recuerden que se deben restar los coeficientes. Si yo resto, si hago esa diferencia, eso me va a dar menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque recuerden que cuando los signos son negativos, son diferentes, se resta y se debe colocar el signo del mayor. En este caso el mayor en valor absoluto es menos 7, por lo tanto hay que colocar el signo que tenga el 7. Otro ejemplito, vamos a ver en este caso, menos 7, menos 9, menos 11, menos 13. Obviamente esta progresión es decreciente también, se va alejando, cada número se va alejando del 0. Si vamos a calcular la razón, entonces vamos a poner D es igual a menos 9, un término que cogemos cualquiera, y le tenemos que restar el término anterior, menos 7. Así. Hay que separar en un paréntesis el menos 7, que es negativo el primer término, y el menos que viene de la fórmula. Entonces la razón va a ser igual a menos 9. Aquí multiplicamos menos por menos, es más, ponemos el 7, signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor en valor absoluto. En este caso el 9 es mayor que 7 en valor absoluto, por lo tanto debemos colocar el negativo. Y como se resta, la diferencia entre 9 y 7 me debe dar 2 y negativo porque el 9 es mayor que 7. Esas son las razones que hemos calculado en estas progresiones aritméticas. Entonces le vamos a asignar unos 5 ejercicios para que ustedes lo puedan resolver y enviarlo por la misma vía que lo hemos estado enviando. Estos ejercicios, esa asignación es para que se resuelva siguiendo este procedimiento de estos ejemplos en progresiones aritméticas.